Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Vamos a dar inicio con esta clase. Vamos a ver el uso de mi UDF favorita. En este caso, vamos a ver la función G, que esta función G o esta UDF, a la cual simplemente le he asignado el nombre de G, pues hace referencia a que es una función que me va a permitir guardar información en mi hoja de cálculo, en este caso. Y vamos a ver entonces cuál es su particularidad o por qué es que se ha convertido en una de mis favoritas. Acompáñame al editor de código para que podamos ver y te pueda mostrar la información, el planteamiento, el uso, la lógica de esta UDF, en la cual quiero resumir de manera muy rápida, cómo es que la desarrollé, cuál fue el objetivo por el cual la hice, ¿verdad? Y obviamente que podamos ver un par de ejemplos de su uso y que pueda transmitirte, ¿verdad? Cómo utilizarla, cómo poder llegar a esa parte, a ese punto donde decir, ok, aquí la puedo usar, aunque pues es una función para guardar datos, de la realidad es que debería de servirnos en cualquier parte de nuestra aplicación, pero ciertamente en algunos casos, ¿verdad? Pues necesitamos algunas cosas extras, pero te voy a decir entonces cómo es que puedes utilizar esta función para ayudarte a tener mejor control sobre tus datos. Acompáñame al editor de código. Vamos allá. Bueno, ya estamos por acá. Tengo aquí ah, esta UDF. Solamente déjame ver si puedo poner un poco más grande el texto. Ya no lo voy a poder poner más grande. Ok. Tengo aquí este texto, o mejor dicho, tengo aquí la UDF, la función G. Como puedes ver, esta función tiene uno, dos, tres, tiene cuatro argumentos. ¿Ok? Cada uno de ellos lo he puesto por acá a manera de ayuda. El PH significa el nombre de la hoja donde se van a guardar los datos o donde queremos que se guarden los datos a través de esta función. ¿Ok? El segundo argumento que dice PC es el nombre de las columnas A, B, C, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que empezar de la A, puede empezar de la B, de la C, la Z, qué sé yo. La columna que indiquemos es en la columna en la que se va a guardar esa información. ¿Ok? Por eso es muy importante que si tu tabla, supongo que pues la tabla va a estar, las columnas van a estar de manera consecutivas, pues deberás indicarla de manera correcta, ¿no? El argumento PB o PV se refiere a los valores separados por una coma, al igual que cada una de las columnas, ¿verdad? Y estos valores, obviamente, van a ir en el mismo orden en el que se pongan las columnas. Por ejemplo, si primero pones la columna A, luego la columna B y después la columna C, pues los valores, los tres valores que pongas, el primer valor va a ir a la columna A, el segundo va a ir a la columna B y el tercero va a ir a la columna C. Es importante que tomes en consideración esta parte. Eh, Luego el argumento PF pues se refiere a la fila en la cual vamos a guardar la información. Esta parte es muy importante. Específicamente este parámetro, obviamente todos son importantes, al ser todos obligatorios, ¿verdad? Pues todos son importantes. Eh, ¿Por qué es importante esta parte o este punto que te voy a mencionar en el último argumento o en el último argumento de esta UDF? El número de fila donde se guardarán los datos. Mira, muy probablemente eh, cuando hablamos de guardar, eh, particularmente para mí guardar, eh, quizá yo siempre he ido en contra de lo que todo mundo hace, pero considero, no es que considere que sea lo correcto, sino que yo probablemente lo veo o lo hago por cómo lo hago cuando trabajo con Access, porque con Access he trabajado desde hace más de 20 años. Entonces, en Access, el guardar información y el modificar un registro existente, pues al final de cuentas, eh, es viene a ser lo mismo en el sentido de que no le tengo que indicar a
cuál fila voy a modificar o qué registro, en qué fila me debo posicionar, porque si lo hago a través de a través de un formulario, ¿verdad? Pues el mismo formulario está enlazado con la tabla, de modo que cuando yo lo estoy gestionando, pues sabe automáticamente cuál fila corresponde. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy, con el dato que quiero hacer mención aquí o a, a la nota que te quiero dejar? Que cuando en Excel guardamos información, muchas veces tenemos un botón para guardar y tenemos un botón para modificar. En el caso de lo que el ejemplo que yo te voy a mostrar, vamos a utilizar el mismo botón que se llama guardar, ya sea para cuando es un registro nuevo, o sea, que no existe todavía en la base de datos y que apenas lo vamos a dar de alta, ¿verdad? Y va a ser lo mismo, va a servir para cuando sea algo que apenas vamos a crear o cuando sea algo que ya existe, ¿ok? En este contexto, la función considera un registro nuevo cuando todavía no existe en la base de datos, o sea que no se ha capturado todavía en la base de datos, y un registro existente, pues es aquel que ya existe, que ya tiene probablemente un número de ID o ya sabemos que está en tal número de fila. Entonces, en este argumento, en el último argumento de esta UDF, ojo aquí, toma nota. En este último argumento le debemos indicar la fila en la cual vamos a guardar la información. Ojo, la fila en la cual vamos a guardar la información. No estoy haciendo hincapié a la fila en la que vamos a insertar, porque si yo dijera insertar, pues únicamente se referiría, ¿verdad?, a información nueva que va a entrar apenas a mi base de datos. Cuando digo guardar, quiere decir que si yo voy a dar de alta, por ejemplo, un contacto con su nombre, dirección, teléfono y todo lo demás, que no existe en mi base de datos y apenas lo voy a dar de alta, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a buscar la siguiente fila disponible y la voy a pasar por argumento, o pues se la voy a pasar a esta función aquí en este argumento. Si por el contrario, tengo un contacto, ¿verdad? En el cual ha cambiado su número de teléfono, pero el contacto ya existe, ¿verdad? Ok, yo voy a buscar ese contacto primeramente en mi tabla, lo voy a ubicar y voy a ver en qué fila existe en mi hoja, ¿verdad? Y ya una vez que lo busco, que lo encuentro y ya localicé el número de fila, es el número de fila que le voy a pasar a mi UDF, ¿verdad? De esta manera, cuando yo modifique, cuando guarde, perdón, voy a guardar y voy a ir a guardar la información en esa fila que le estoy indicando, porque como es un registro existente, va a ir a modificar la información que ya existe. Y cuando es un registro nuevo, lo voy a dar de alta en la siguiente fila disponible. Entonces, es muy importante aquí en esta parte, ¿verdad? Que consideres esta parte. Cuando vayas a guardar un registro, vamos a utilizar el mismo botón y estoy hablando del ejemplo en particular que yo voy a poner, ¿ok? Vamos a guardar, vamos a usar el mismo botón, pero en este mismo botón le vamos a indicar en qué fila hemos de guardar los datos, ya sea que sea una fila nueva o sea una fila existente. Si es una existente, pues vamos a modificar cierta información. Si es en la siguiente fila vacía disponible, pues va a ser información nueva que vamos a agregar a nuestra tabla. Entonces, esos son los 4 argumentos que tiene esta UDF. Y esta UDF nos va a retornar un valor del tipo variant. ¿Qué quiere decir que nos va a retornar un valor? Bueno, que al final nosotros podemos decirle a la UDF, una vez que termine de hacer su función, le podemos asignar un valor para que nos los retorne y nosotros lo podamos evaluar cuando hayamos mandado llamar a esta función. Ok, pero ¿qué significa que la mandemos llamar y que nos va a retornar un nombre o un valor y todo lo demás? Ok, cuando nosotros mandemos llamar a esta UDF, ahorita vamos a ver el ejemplo específico, ella nos va a retornar un valor. ¿Y qué valores nos va a retornar? Pues mira, aquí tengo eh, cierta información que nos va a ayudar a definir esa parte. Adicional a los argumentos que tengo por acá, ¿verdad? Dentro de los paréntesis que definen nuestra función. Tenemos por acá unas variables, tenemos la variable C del tipo variant, la variable V del tipo variant y la variable J del tipo byte. Estas variables nos van a servir, ¿verdad? Para
evaluar la información que nosotros estamos recibiendo, ¿ok? Vamos a verificar si primeramente... Vamos a verificar si la hoja existe, ¿ok? Recuerda que nuestro primer argumento de nuestra UDF es el argumento PH y dijimos que es el nombre de la hoja donde se van a guardar los datos. Vamos a poner el ejemplo que yo quiero guardar información de contactos, como ponía el ejemplo, entonces mi hoja se llama contactos, ¿ok? Entonces, pues no, bueno, no es que no le pueda decir, sí le puedo decir, guárdamelos en la hoja contactos en tal rango. Pero si la hoja contactos no sirve, ¿verdad? Pues VBA me va a mandar un error medio feo y pues me va a decir, me va a mencionar un error. Y mira, para que veamos qué es lo que nos dice, le voy a poner acá, ah, tratar de ir a una hoja. Bueno, no es cierto, pero si la hago con WS me va a retornar un error personalizado porque es una UDF que tengo aquí. Le voy a poner acá worksheets y voy a poner hoja 1000, que obviamente no existe, punto activate. Y mira lo que me dice. Me dice subscript out of range, me dice ah, argumento fuera de rango, creo que dice en español. Y esta es la parte en la que nos vamos a evitar cuando nosotros validemos primero que la hoja exista, porque nos va a dar un dato totalmente distinto. Mira este mensaje. Te voy a mostrar el error personalizado que nos va a dar nuestra UDF. Ok, decía que eh, pues cuando yo trate de ejecutar o cuando yo ejecute esta UDF hacia una hoja que no existe, ¿verdad? Pues me va a mandar este mensaje. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que yo valide primero si una hoja existe? Con mi función, esta EH, es otra UDF de mis favoritas también, que la vamos a ver. Eh, la vamos a ver y vamos a dar vamos a ver el detalle de ella, pero te adelanto que lo que podemos hacer con ella es validar que una hoja exista y por eso le estoy pasando, como puedes ver aquí, la función EH me pide como argumento el nombre de la hoja que quiero validar si existe. Entonces, al yo pasarle mi variable o mi argumento PH, que es el que dice que es el nombre de la hoja en el cual quiero guardar los datos, ¿verdad? Si yo le digo, recuerda, esta EH me va a retornar esta función me retorna un valor del tipo booleano, o sea, me va a decir yes o no. Si la hoja existe, me va a retornar verdadero y si no existe, me va a retornar falso. Si yo le estoy poniendo acá, si not, que quiere es lo mismo que si pusiera si no existe o si EH es igual a falso, entonces y cuando la hoja no exista, yo le estoy diciendo a mi función g, que había dicho que me iba a retornar un valor del tipo variant, ¿verdad? Le estoy diciendo que si la hoja en la cual quiero guardar los datos no existe en mi libro, le estoy diciendo que g, que es el nombre de mi función, tome un valor de -4 y en ese momento salga de la función. Quiere decir que aquí va a terminar la llamada que yo hice a la función. Si la hoja no existe, pues no tiene caso que continúe validando información y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Porque la realidad es que como la hoja no existe, pues no lo voy a poder guardar nunca. Entonces, en caso de que la hoja no exista, mi función me va a retornar un valor de -4, ¿ok? De modo que cuando yo mande llamar mi función g, si le pongo la hoja 1000 y le pongo columna ABC, valores 1, 2, 3 y en la fila 5, si la función me retorna un valor -4, quiere decir que la hoja 1000 no existe. ¿Ok? Perfecto. Entonces, después, si no existe, pues va a salir y aquí va a terminar todo. Pero si en caso de que exista, pues va a continuar, ¿verdad? Porque pues nunca entraría por acá. Va a continuar y vamos a evaluar ahora, ¿verdad? Los parámetros, el PC y el PV que tenemos por acá, dijimos que iban a ser las columnas y los valores, las columnas en las que vamos a guardar cada una de las columnas y cada uno de los valores que vamos a guardar en cada una de las columnas. Entonces, validamos primero con trim,
validamos o quitamos todos los espacios, ¿verdad? Que tengamos en un campo, en un cuadro de texto o en alguna variable. Si cuando quitamos los espacios a PC es igual a vacío, quiere decir que no le indicamos ninguna columna. Lo mismo para los valores, quiere decir que no le pusimos ningún valor, que simplemente mandamos llamar a la función, pero pusimos comillas dobles y no le indicamos nada de valores ni de texto. Entonces, pues nuestra función le vamos a decir que va a valer -3. Esto de decirle -4, -3, probablemente te preguntas, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, yo voy a saber que cuando esta UDF me retorne un -4, pues es porque la hoja no existe. Si me retorna un -3, pues es porque las columnas o los valores, cualquiera de ellos dos, ¿verdad? No lo hemos completado de manera correcta. Ahora, si pusimos la información, ya vimos que si ponemos la hoja continuamos, si pusimos la información de las columnas, si pusimos la información de los valores, entonces pasamos a la siguiente validación y la siguiente validación vamos a hacer un split. Recuerda que dijimos que las columnas y los valores deben estar separados por una coma. Entonces, al estar separados por una coma, bueno, no necesariamente por una coma, mira, aquí tengo que es este carácter, el carácter este barra larga, ¿verdad? Este es con el que pues lo vamos a separar porque así es como lo tenemos en la UDF, así es que hago corrección acá, separados por, y le voy a poner por acá este carácter que se llama barra larga, separados por barra larga, y es el alt más 124. Y vamos a poner también este aquí. Ok, para que quede claro nada más. Entonces, cuando hacemos el split, la función split, que es una función del sistema, nos permite dividir nuestro texto, el texto que nosotros le indiquemos, en este caso PC, que recuérdate que hace referencia a las columnas, y le tenemos que indicar cuál va a ser el carácter por el que los vamos a dividir. Entonces, en cada una de las columnas, por ejemplo, si yo pongo la columna A, tengo que poner este carácter, luego la columna B, luego este carácter, luego la columna C, y así sucesivamente. Entonces, cada columna va a estar dividida con este carácter. Entonces, cuando yo haga el split, le voy a indicar el texto que quiero partir o que quiero dividir y el carácter, ¿verdad? Que me va a servir para guiarme dónde debo de hacer la división o partir el texto. Lo mismo voy a hacer, ¿verdad? En mi variable v voy a partir los valores por el mismo carácter, ¿verdad? Entonces, aquí en C ya tengo guardados, ¿verdad? Cada uno de los elementos de las columnas y en V tengo guardado cada uno de los elementos de los valores que se supone corresponden a cada una de las columnas. Ahora, mediante la función ubound y la función, bueno, la función ubound me va a servir para contar, o mejor dicho, saber cuál es el índice más alto de este split que hice por aquí. Cuando hacemos un split, nos devuelve una matriz, ¿verdad? Si te das cuenta, la variable C y la variable V que tengo por acá, las declaré del tipo variant. Dentro de una variable del tipo variant podemos guardar matrices. Entonces, aquí en C tengo la matriz de cada uno de los elementos que hay en cada una de las columnas, no en cada una de las columnas, cada uno de los elementos de las columnas, de modo que si yo puse columna A, B y C, entonces esta matriz va a tener tres elementos, la matriz C, y la matriz V, pues también va a tener tres elementos si es que yo pasé tres valores, ¿verdad? En el argumento PV de mi función. Y después entonces, con la función ubound, como decía, si yo le paso por argumento una matriz, en este caso la matriz C, y lo mismo la matriz V, lo único que estoy haciendo aquí es que estoy validando si son diferentes, o sea, si el valor más alto o el índice más alto de cada una de las matrices es distinto, pues quiere decir que no pusimos la misma cantidad de elementos. Esto quiere decir que si yo envié la columna A, la B y la C, pues a lo mejor nada más agregué dos valores, a lo mejor agregué
el valor para la columna A, el valor para la columna B, pero el valor para la columna C no lo envié. Entonces, como no lo envié, no los envié completos, no envié un valor para cada una de las columnas, entonces le voy a decir a mi función G que tome el valor de -2 y que salga. Esto pues en teoría debería de ser un error para nosotros, que lo deberíamos de traducir como que no enviamos la información necesaria o nos faltó enviar información. En caso de que pasemos estas tres validaciones que tenemos por acá, a ver, una, dos, tres validaciones que tenemos por acá, entonces quiere decir que ya nuestra información está correcta y ahora sí vamos a proceder a guardar la información en nuestra hoja y vamos a poner aquí un bloque de GUID para no tener que escribir tantas veces el nombre de la hoja y demás, ¿verdad? Valiéndome o ayudándome de la función WS, que no es otra cosa nada más que una manera más corta de hacer referencia a una hoja, es una UDF también, que te la vas a llevar extra porque esta UDF no la vamos a ver en esta temporada de de mis 10 UDF favoritas, pero te la voy a dejar ahí para que la vayas estudiando. Lo único que hace, pues en lugar de que yo tenga que escribir thisworkbook.worksheets, ¿verdad? Pues únicamente escribo WS y automáticamente ya estoy haciendo referencia a un objeto worksheet de este libro de trabajo. Entonces le estoy diciendo que con la hoja, en este caso PH, que es la hoja que le vamos a pasar a nuestra UDF, ¿verdad? Pues en este caso, como ya vimos que la hoja 1000, que era el ejemplo que poníamos, sí existe, entonces le estoy diciendo por aquí, ok, vamos a trabajar con la hoja 1000. Esto quiere decir con y la hoja 1000. Y con la hoja 1000, pues vamos a hacer un ciclo, que es lo que hace esta función. Te estoy explicando, ¿ok? El desarrollo de esta UDF y su funcionamiento. Ok, recuerda que tenemos n cantidades de columnas y n cantidades de valores, que son los que vamos a guardar en nuestra hoja 1000, que en este caso es la hoja 1000. Bueno, pongámosles ya un nombre real, pongámosle el nombre de contactos, que es una hoja que sí existe. ¿Ok? Entonces, en esta hoja contactos, yo voy a pasar la información de ciertas columnas. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo que son la columna A, la columna B y la columna C, como hemos mencionado desde un principio. Y entonces, pues debo de tener también el valor para la columna A, el valor para la columna B y el valor para la columna C. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues como no queremos hacer o no que no querramos hacer eh, eh, guardar columna por columna, sino que al ser una UDF, yo la tengo que dejar dinámica, ¿verdad? Porque a lo mejor yo voy a guardar tres datos en una tabla, pero a lo mejor en otra tabla, en mi tabla de contactos, a lo mejor voy a guardar tres datos, pero a lo mejor en mi tabla de compras voy a guardar 10, en mi tabla de inventarios, a lo mejor voy a guardar 5, en mi tabla de ventas, a lo mejor voy a guardar 15. Entonces, como no siempre van a tener la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de valores, pues no me puedo yo hacer una UDF o una función, ¿verdad? La cual yo tenga que estar modificando cada vez que la voy a necesitar para una rutina distinta, porque entonces no tendría sentido que yo tenga una UDF que voy a tener que estar cambiando cada vez que la voy a utilizar en algo distinto. Entonces, ahí es donde radica la funcionalidad de una UDF y ahí es donde está el verdadero valor, ¿verdad? Y el ahorro de una UDF. Entonces, como no sabemos cuántas columnas va a tener nuestra matriz que guardamos con las columnas, ni tampoco sabemos cuántos valores va a tener nuestra matriz con los valores de cada uno que le corresponde a cada una de esas columnas, pues entonces lo único que nos queda hacer es montar un ciclo, ¿verdad? Un ciclo en el cual, en este caso vamos a utilizar un ciclo for next para recorrer cada uno de los elementos de nuestra matriz para entonces guardar la información en nuestra hoja, pero como no vamos a tener un número específico, pues vamos a poder utilizar esta UDF en cualquier aplicación que nosotros tengamos, en cualquier tabla, ya sea de una tabla que tenga dos columnas, que tenga 10, 20, 40, 50, ¿verdad? No, eso no va a ser problema. El problema va a ser, ¿verdad? Pues que nosotros le pasemos la información de manera correcta. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, ya señalamos acá, ya tenemos nuestra hoja seleccionada. Vamos a decir que es la hoja contactos, ya estamos en esa hoja. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ver en qué columna vamos a ir a guardar
la información y ojo, recuerda que es muy importante el número de la fila en la que lo vamos a guardar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer va a ser, nos vamos a valer de un ciclo for next, ¿verdad? Para recorrer cada uno de los elementos de nuestra matriz y pues es relativamente sencillo. Mira, si tú tienes conocimientos de los ciclos, si no tienes conocimientos del ciclo, pues entonces va a ser necesario que le des una estudiada, ¿verdad? Pero aquí te la voy a poner muy fácil. Ah, una matriz empieza o es índice cero, de modo que si mi matriz C, que es la que tiene las columnas, recuerda, voy diciendo el nombre de la matriz o el nombre de la variable y te estoy mencionando que tiene, en este caso, tres columnas, la columna A, la columna B y la columna C. ¿Ok? Como esta matriz es de índice cero, empiezan en cero, eh, quiere decir que tiene tres elementos, el elemento A, el elemento B y el elemento C, pero la realidad es que va a empezar en la posición cero, ¿verdad? Va a ser la columna A va a estar en la posición cero, la columna B va a estar en la posición uno y la columna C va a estar en la posición 2, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con los valores. Los valores van a estar en la posición cero, ¿verdad? En este caso, de la matriz B o V, y así sucesivamente. Entonces, fíjate muy bien porque esta parte puede ser enredosa, pero es cosa de utilizar la lógica. Ah, aquí es donde está, ¿cómo te lo puedo decir? Aquí es donde está lo que realmente hace el trabajo. La parte de acá de arriba es importante porque nos ayuda a validar y nos ayuda a asegurarnos de que la información nos esté llegando de la manera correcta, que tengamos la hoja correcta, que tengamos la fila correcta, que tengamos la cantidad de elementos de manera correcta. Pero lo que se va a encargar de guardar la información en nuestra hoja va a ser este ciclo. Y este ciclo puede resultar enredoso porque tiene nombres cortos de variables, pero solamente es cosa de que tú am, lo descifres de manera muy sencilla, ¿ok? Vamos a recorrer desde cero, tengo una variable por acá, mira, la variable j del tipo byte, ¿ok? Una variable del tipo byte solamente puede tener 255 posiciones, valores positivos, ¿verdad? De modo que si tú tuvieras más de esa cantidad de columnas, pues tendrías que cambiar el tipo de esta variable. ¿Ok? Este, vamos entonces. La variable j le estamos diciendo que va a ir desde el cero, porque recuerda que el cero es donde inicia la posición de mi matriz. Entonces, para estar a la par, le estoy diciendo que voy a empezar en el cero. Un ciclo puede empezar en el número que yo le indique aquí, ¿ok? Entonces, pero, pues eso va a depender de la parte que querramos evaluar. Entonces, como mi matriz empieza, ¿verdad? En el cero, pues yo le voy a decir que empiece en el cero para que empiece a evaluar desde el primer elemento. Entonces, con la función uBound que mencionábamos hace rato, nos decía, ¿verdad? Nos daba el índice más alto de una matriz. En este caso, recuerda que C, dijimos que tiene los nombres de las columnas y tiene la columna A, la columna B y la columna C. Ojo, columna A, columna B y columna C es el ejemplo que estoy poniendo ahorita, ¿ok? No quiere decir que siempre va a tener esos valores, es el ejemplo. Entonces, recordamos también que la A es el cero, la B es la posición uno y la C es la posición 2. Entonces, por eso le estamos diciendo que acá empiece en cero para que empiece desde la A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a evaluar después? Pues bueno, en la columna, perdón, en la columna, en este caso la columna cero, que viene siendo la posición cero que corresponde a la columna A, vamos a ver si se trata de un valor que sea fecha. ¿Cómo voy a saber o qué es lo que voy a evaluar o cómo lo voy a evaluar? ¿Ok? B guarda los valores, ¿ok? Recuerda que en la variable B, aquí está, partimos nuestros valores que teníamos en nuestra función y los guardamos en la variable B. Entonces, como la variable B es una matriz, que la tengo por acá, pero acá, aquí. Si a esa matriz, entre paréntesis, yo le indico el número
o la posición que quiero evaluar o que quiero extraer o que quiero imprimir, como le quieras llamar, ¿verdad? Pues simplemente le tengo que indicar el índice al cual me quiero hacer referencia. Entonces recuerda que J es de mi ciclo y en este caso primero vale 0, que es la posición 0. Entonces le vamos a decir, ok, dijimos que el 0 corresponde a la columna A. ¿Ok? Entonces, voy a evaluar si es fecha mediante la función isDate. Si es fecha, la posición 0, porque J en este momento vale 0, de mi matriz V, que son los valores, ¿verdad? Entonces, si el valor que yo le pasé en el primer valor, en este caso de la columna A, es una fecha, entonces voy a ir a escribir en el rango de mi hoja, ¿ok? ¿En qué posición? Pues mira, de C, recuerda que son las columnas, la J, que en este momento vale 0, hace referencia a la columna A. Entonces voy a ir y voy a decirle que voy a escribir en la columna A de qué fila. Ah, pues recuerda que acá en PF, ¿verdad? Tenemos el número de la fila donde se van a guardar los datos. Entonces aquí le estamos diciendo, ok, en la columna A, vamos a poner el ejemplo que es en la fila 2, en el rango A, que me lo va a dar esto, y este dijimos que era la fila 2, en A2, pues ve y escríbeme o ponle igual a, convierte a fecha, la función cDate, convierte a fecha un valor que obviamente tiene que ser un valor válido para convertirlo a fecha, convierte a fecha el valor de la posición 0 que tengo en mi matriz V, que yo sé que puede resultar un poco confuso, pero he decidido no cambiar los nombres de estas variables porque, aunque sé que puede ser confuso, la realidad es que si logro transmitirte la idea de esta UDF, así tal cual está, vas a poder descifrar cualquier algoritmo que puedas encontrar en cualquiera de mis UDF, ¿verdad? Y no es tanto para, sí es un poco obviamente para tratar de mantener de cierta forma la línea en la que yo trabajo, pero es más que nada para tratar de descifrar esta parte, ¿verdad? Con tanto enredo, con tantos números y todo lo demás, eh, es básicamente eso, convertir a fecha, ¿verdad? La posición 0 de mi matriz V. Recuerda que en V tenemos todos los valores que partimos con el split. En la matriz C tenemos todas las columnas que partimos con el split en nuestra variable C. ¿Ok? Entonces, evaluamos si es una fecha, ¿verdad? Pues la convertimos a fecha. Ojo que obviamente pues ese valor tendría que ser una fecha válida, ¿no? Ahora, ok, no era una fecha, entonces validamos si es un valor numérico. Y básicamente, si te fijas acá, es lo mismo que tenemos acá, a diferencia de que acá lo convertimos a qué fecha y acá lo estamos convirtiendo a un valor numérico, ¿verdad? Por aquello de que cuando tenemos valores en los formularios tienen simplemente texto, aunque yo ponga una fecha o ponga ah, un valor numérico, la realidad es que el user form o el control que tengo ahí me lo va a retornar como texto. Por eso es que es importante que yo lo convierta, porque si no me va a llegar a mi hoja de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, si pues el valor es un valor numérico, lo convierto, me aseguro de que se convierta a un valor numérico. Si el valor es un valor de tipo fecha, pues entonces lo convierto a una fecha. Pero fíjate que aquí lo único que ha cambiado en esta validación contra esta, pues es que en esta le estoy preguntando que si es fecha y en esta le estoy preguntando que si es un valor numérico. ¿De acuerdo? Y obviamente pues cambia nada más la forma de conversión para convertir a fecha y para convertir a numérico. Y en caso de que no sea fecha y en caso de que no sea número, ¿verdad? Pues simplemente lo capturo tal como es porque va a ser un texto. Si te fijas, esta parte de acá no cambia porque es la parte que hace referencia al rango donde vamos a guardarlo. En este caso, la columna A, la fila número 2. Y si no es fecha ni es numérico, pues simplemente le digo que me pase el valor de la posición J, que en este caso sería la posición 0, que sería el primer valor que tengamos en nuestra matriz o en nuestro array. ¿De acuerdo? Ok, terminamos esta validación y nos vamos al siguiente J, que en este caso pues sería ahora la posición número 1. La posición 1 pues va a ser la columna número B, perdón, número B, la columna B, ¿ok? Y en la columna B pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer
en la columna B vamos a ir a poner la información que tengamos en la posición, pues ahora sí que en la posición 1, que viene siendo la posición, ¿cómo te digo? Recuerda que es 0, pues equivale a la posición 1 de los valores que nosotros capturamos. La posición 1 de nuestra matriz corresponde al valor número 2 y la posición 2 corresponde al valor número 3, ¿de acuerdo? Entonces, como es un ciclo, va a ir dando vuelta y va a ir cambiando primero la columna 1 con el valor 1, perdón, la posición 0 que corresponde a la columna A, ¿verdad? Va a ir y va a buscar el valor la posición 0 de la matriz valores y se va a traer el valor número 1 que nosotros capturamos y así sucesivamente lo va a hacer con cada uno de ellos hasta que logre completar eh, todas las columnas y todos los valores, o mejor dicho, hasta que logre poner cada uno de los valores en cada una de las columnas en esa fila que le hemos indicado. Bueno, ha sido un poquito engorrosa y larga la explicación, pero creo que cuando veamos el ejemplo, nos va a quedar un poquito claro. De entrada, si no sabes los ciclos, es importante que los refuerces, que los estudies, en este caso, perdón, un ciclo for next, ¿verdad? Que nos va a ayudar a recorrer cada una de las posiciones, ya sea de un número que tengamos o de una matriz que nosotros necesitemos recorrer. Y pues va a ser importante que esta parte la logres, entender la lógica primero de los ciclos para que puedas, pues para que yo pueda transmitirte, ¿verdad? La lógica que yo he implementado en esta parte de aquí. Y como decía, lo más importante de esta UDF es esta parte de acá. Este bloque de WIT o mejor dicho, este for next que tenemos por acá es la columna vertebral o la parte medular de esta UDF. Te lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque aunque ya validamos toda la información y no es menos importante el que la validemos, ¿verdad? La realidad y el gran valor que tiene esta UDF, y es por eso que es una de mis favoritas, como mencionaba, es porque al ser dinámica, al utilizar variables, arrays o matriz, como tú las conozcas, pues va a tener la ventaja que vamos a poder tener una tabla de 5 columnas, de 10 columnas, de 20 columnas, de 30, 40, 50 columnas, las que tú quieras, ¿verdad? Y nunca vas a tener que modificar absolutamente nada de aquí. No vas a tener que cambiar nada. Esa es la parte que más me gusta de esta UDF, porque, aunque no lo creas, por algún tiempo estuve trabajando con otras rutinas, con otras funciones que me ayudaban mucho y me ahorraban mucho tiempo, pero llegó un momento en que llegué a esta parte, llegué a este detalle de poder desarrollar esta UDF y es por eso que te estoy mostrando la parte más íntima de estas UDF que para mí, como decía, son mis favoritas. Algunas las tengo catalogadas como favoritas, otras como joyas, algunas otras como las imperdibles, las infaltables, no sé. Muchos motes les he puesto, pero la realidad es que me han ayudado muchísimo. Y mira, no necesariamente tienes que comprender esta parte de acá. Si logras comprender o si logro transmitirte, mejor dicho, discúlpame por decir si logras comprender, si logro transmitirte, ¿verdad? El uso correcto del llamado a la función, a la UDFG y el resultado que nos da, la realidad es que esto de acá no lo tendrías ni que aprender. Así de sencillo te la pongo. Entonces, aunque ya expliqué todo lo demás, ahorita vamos a ver la parte del ejemplo. Y pues después de que terminamos de recorrer cada una de las posiciones, ¿verdad? De las columnas y le asignamos su valor a cada uno de ellos, pues en caso de que haya algún error, o mejor dicho, en caso de que no tengamos ningún error, le vamos a decir a nuestra función g que nos devuelva un valor de verdadero. Y en caso de que llegase a ocurrir algún error, pues le vamos a decir a nuestra función g, perdón, que nos diga qué número de error ocurrió y qué descripción tiene ese error para que nos ayude un poquito más a saber cuál fue el motivo del error. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes ver, nuestra función va a tomar un valor de -4 cuando la hoja no exista, va a tomar un valor de -3 cuando no hayamos pasado, ¿verdad? Información de columnas o de valores, un valor de -2
cuando la cantidad de elementos que pasamos, en el caso de las columnas y los valores, que no sea la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de valores, nos va a retornar un valor de -2. En caso de que nada de eso ocurra y que se lleve de manera correcta lo que queremos hacer, el guardado de la información, me va a retornar un valor de verdadero. Y si no, me va a retornar un error con su descripción. Pues bueno, esta es la parte, eh, 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 el detalle, ahora sí que la explicación de cómo funciona el código. Ahora vamos a ir a un par de ejemplos para que yo te pueda mostrar, ahora sí sobre la práctica, cómo es que esta UDF, pues ahora sí que, cómo esta función funciona, ¿verdad? Y cómo es que nos va a permitir tener control total sobre nuestros datos. Acompáñame para que veamos un ejemplo. Tengo aquí un pequeño formulario que me va a servir para que te muestre el ejemplo del uso de esta UDF. Mira, tengo aquí también la hoja contactos, que como puedes ver, tiene la columna A, que hace referencia al nombre, la columna B, que hace referencia al correo electrónico, C para fecha de nacimiento, D para edad y la E para sexo. Ok, tengo 5 columnas que son 5 columnas con las cuales vamos a trabajar a través de nuestro formulario. Entonces, aquí en el formulario tengo nombre, tengo correo electrónico, tengo fecha de nacimiento, tengo edad y tengo sexo. Como puedes ver, tengo 5 controles, ¿verdad? Para capturar la información para cada una de las columnas. Y voy a poner un ejemplo antes de ver el detalle del botón guardar. Te voy a poner un ejemplo. Y voy a capturar por acá, le voy a poner, no sé, María, María, y vamos a ponerle María, arroba, empresa.com. Fecha de nacimiento le vamos a poner 3 del 3 del 2003. Edad 20 y le vamos a poner que es femenino. Ok, ya completé la información. Mira cómo acá en la tabla tengo hasta la fila número 5, ¿verdad? Decíamos cuando explicábamos el desarrollo de la UDF que en el argumento PF, ¿verdad? Que es el que se refiere al número de la fila, pues teníamos que indicarle nosotros si se trataba de un valor, un dato nuevo que no existe en la tabla y que apenas lo vamos a ingresar. Si ese fuera el caso, pues tendríamos que ir a la siguiente fila disponible. En este caso, la siguiente fila disponible es la número 6. En caso de que estuviéramos ya con un dato que ya existe en mi tabla, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir a buscar esa fila en la cual existe, ¿verdad? Ese dato que quiero modificar para entonces modificar específicamente esa fila y no vaya yo a modificar una información que no debería de modificar. Entonces, específicamente en este ejemplo, tengo un valor que no existe, ¿verdad? María no existe en mi tabla, entonces la voy a dar de alta, por lo tanto, debería de caer la información en la fila número 6. Algo particular que tiene este user form, si lo puedes notar, en la parte inferior izquierda hay un checkbox que dice nuevo contacto. Si te fijas, aparece marcado. Me indica a mí que es un nuevo contacto, por lo tanto, pues visualmente yo entendería que se refiere a que es información nueva que no existe en la base de datos y como tal no existe, ¿verdad? Eso me da un norte para saber que este dato que tengo en pantalla es algo nuevo. Cuando yo le dé guardar, entonces debería de guardarse en la siguiente fila. Me dice los datos fueron guardados exitosamente y como puedes ver, se guardó María Lara en la fila número 6. Ahora, se ha quedado por encima el mensaje que me muestra que los datos fueron guardados exitosamente. No quites la vista del checkbox nuevo contacto del user forms a la parte inferior izquierda de su formulario, justo a la izquierda del botón guardar. Cuando yo le haga clic en OK del mensaje, mira cómo se va a desmarcar. El check va a aparecer desmarcado, le doy OK y mira cómo ahora ya se ha desmarcado. ¿Por qué se ha desmarcado? Bueno,
porque si te diste cuenta, la información que tenía en el formulario como nueva se guardó en mi base de datos, ¿verdad? Pero el formulario no se limpió, se siguió quedando en mi formulario, de modo de que si yo le vuelvo a dar guardar al botón, ¿verdad? Pues voy a guardar de nuevo la información. Pero la diferencia aquí es que si te fijas ahora, aunque es la misma información, el check ya no aparece marcado. Eso quiere decir, ¿verdad? Para la UDF, que la que estamos probando o la que estamos, de la cual estamos hablando, para esta UDF, esta información que ahora tengo en el formulario ya no es una información nueva. Nueva se refiere a que no existe en la base de datos. Ya es una información existente. Pasó de ser una información nueva. Cuando yo le di en el botón guardar y se guardó, pasó de ser nueva a ser una información existente. De modo que ahorita, si yo le doy en el botón guardar, sí me va a guardar, pero no me lo va a guardar en una fila nueva. Me lo va a guardar en la fila en la que exista María. En este caso, si yo le pongo María Lara, no sé, Lugo, pues no me debería de guardar esta información en una fila nueva, porque pues el formulario me dice que como ya no está marcado como nuevo, ¿verdad? Y sabemos que es un dato que ya existe, María Lara ya existe, pero le queremos modificar porque nos faltó un apellido o parte de su nombre, entonces debería de ir a guardar lo que sería lo mismo que modificar, como muchas personas lo hacen, ¿verdad? Nuevo o guardar cuando es un registro nuevo y modificar cuando quieren hacer algún cambio. Entonces, este caso en específico, esta UDF, nos sirve la misma UDF para hacer cualquiera de las dos tareas, de modo que si yo le doy guardar, mira cómo ahora se ha guardado, pero se ha actualizado el registro de María Lugo, ¿verdad? Y esa es la particularidad que tiene esta UDF. Claro, nosotros le tenemos que indicar, ¿verdad? Si se trata de un registro nuevo o se trata de un registro existente. Y esa es la parte que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cuando vayamos a ver el código de nuestro formulario. Acompáñame para que lo revisemos. Ok, vamos a ir a nuestro formulario y mira, tengo por acá el botón guardar. Voy a ir al botón guardar para que veamos qué es lo que contiene y qué es lo que estamos haciendo aquí para que nos ayude a hacer esa parte. El botón guardar, pues yo tengo declaradas tres variables, la variable h, ¿verdad? Que me va a servir para poner el nombre de la hoja y me gusta hacer mucho énfasis en esta parte. Eh, yo declaro la variable porque a mí me gusta ser un poquito estructurado en esa parte y ordenado. Y si yo declaro una variable y le agrego el valor, pues no tengo que estar escribiendo, como en este caso, el nombre de la hoja contactos a cada rato. Y si en algún momento lo tengo que cambiar, pues nada más lo cambio en una parte, ¿no? El caso de la variable f del tipo long nos va a servir para saber en qué fila vamos a nosotros a guardar la información. Y la variable R, que es del tipo variant, va a ser para que nosotros guardemos el resultado que nos va a retornar nuestra llamada a la función o a la UDFG. Recuerda que la UDFG nos retornaba -4, -3, -2, verdadero o nos marcaba o nos retornaba un error. Entonces, esta variable R del tipo variant nos va a servir para almacenar ahí el valor que nos va a retornar la función. Y aquí es donde viene lo interesante de esta UDF, porque si yo logro transmitirte esta parte de cómo utilizarla, cómo mandarla a llamar, cómo evaluarla para saber si la información se guardó de manera correcta, la tienes hecha ya para que la puedas implementar en cualquier aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, los nombres de las variables que yo tengo no necesariamente tienen que ser siempre los mismos, tú puedes poner los que tú quieras, ¿verdad? Como mejor tú te acomodes, a mí se me acomoda más utilizar una sola letra, porque regularmente lo hago así en todos mis proyectos. Ya sé que cuando pongo la variable h es para el nombre de la hoja, cuando pongo la variable f es para el número de la fila, y cuando tengo una variable r del tipo variant o en ocasiones del tipo booleano, del tipo long, del tipo que sea, pero que es una r, regularmente la utilizo, ¿verdad? Para guardar ahí algún resultado del llamado a una función. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos un bloque de with aquí con el objeto mi que se refiere al formulario en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Mi es lo mismo que si pusiera FRM contactos, que es el formulario contactos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate la primera evaluación que yo tengo aquí.
el check nuevo es como se llama mi control. Mira, este que tengo por acá, este check se llama check nuevo. Acá lo tengo en la propiedad name. Entonces, si check nuevo es igual a true, quiere decir que el dato que estoy capturando, ¿verdad? Obviamente no existe en mi tabla, es un valor nuevo, ¿verdad? Entonces, si está marcado como verdadero, quiere decir que es un valor que no existe y va a ser la primera vez que se captura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en mi variable f voy a guardar la última fila de mi hoja. En este caso, recuerda que h es igual a contactos. Entonces, uf es otra udf que nos ayuda a saber la última fila disponible, o mejor dicho, la última fila con datos en un rango o en una hoja en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí me va a traer la última fila con información de la hoja contactos y le va a agregar un uno porque me va a traer la última fila, pero la última fila pues va a ser la última que tenga información, pero no quiero guardar los datos en una fila que ya tenga información, sino en una nueva, entonces le voy a sumar uno. De modo que cuando yo evalúe esta parte, pues si yo voy a mi hoja contactos, la última fila que tiene es la fila número 6, ¿verdad? Entonces la siguiente disponible sería la fila número 7, de modo que aquí esto debería de ser valor 7 cuando se trate de uno nuevo. ¿Ok? Si el check está marcado, entonces va a guardar en la fila 7. Si el check no está marcado, entonces tenemos que hacer otra cosa, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar el correo electrónico. En este ejemplo específico, el correo electrónico es el valor o el campo que vamos a decir que no se debe de repetir, que debe de ser un valor único, ¿verdad? Para que podamos evaluar un registro único y de ese modo saber si un dato existe o no existe y cuando querramos buscarlo, ¿verdad? Pues lo busquemos por ese. Por eso el correo electrónico no se debe de repetir porque yo puedo tener a dos Marías. Entonces no puedo buscar por María porque pues María me puede traer, me va a dar el primero que encuentre y si el que quiero modificar es el siguiente, pues entonces ya voy a tener un error ahí. Entonces siempre debemos, de esta parte la debemos de hacer por un campo que tenga un valor único. O sea, que sea un valor que no se repita. En este caso, pues vamos a tomar el correo electrónico y otra UDF que tengo por ahí que se llama ER, ¿verdad? Que se llama encontrar registro, que no es otra cosa nada más que como si utilizara índice y coincidir para saber, bueno, mejor dicho, coincidir para encontrar el número de la fila o saber el número de la fila donde existe un dato, pero es importante, como mencionaba, ¿verdad? Es importante que el valor que estemos buscando realmente sea un valor único e irrepetible para que no vayamos a cometer el error de modificar algún dato que no es el que queremos modificar. Entonces, la función ER me va a permitir encontrar o saber la fila en la cual existe un dato y esta función ER me pide el valor buscado. Lo que quiero buscar es el correo electrónico, entonces estoy haciendo referencia a mi cuadro de texto correo E de mi formulario, ¿verdad? Y luego me dice el nombre de la hoja en el que lo quiero buscar, pues lo quiero buscar en la hoja contactos que está representada con mi variable h y luego me dice en qué rango lo quiero buscar, en qué rango de la hoja contactos, ¿verdad? Quiero buscar el correo electrónico, que en este caso tendría yo en el formulario, ¿verdad? Recuerda que estamos haciendo la validación. Si es un nuevo, pues no va a ir a buscar el correo electrónico porque es un registro nuevo. Pero si el check no está marcado, quiere decir que es un registro existente, por lo tanto, deberíamos de tener un correo electrónico en el formulario y es el que vamos a ir a buscar. Y le estoy diciendo que lo va a buscar en la columna B porque si yo vengo por acá, veo que en la columna B tengo el correo electrónico, por eso es que le estoy indicando ahí que en la columna B. Entonces, si no es uno nuevo, pues va a ser uno existente y ER me va a retornar el número de la fila en la que se encuentra ese correo electrónico que yo tengo en ese momento en pantalla. Y mira, y te voy a poner el ejemplo muy fácil hasta esta parte de aquí para saber cuál era la fila, cómo se determinó la fila. Cuando yo abro el formulario, ¿verdad? Cuando yo abro el formulario por primera vez, el formulario está totalmente vacío. Entonces, como está vacío, el check el check aparece marcado y me está indicando que es un registro nuevo o que va a ser un contacto nuevo. Por lo tanto, va a entrar aquí. Cuando el formulario se abre por primera vez y el cheque está marcado, siempre va a entrar aquí. Entonces, cuando lo abrimos para guardar a María,
¿verdad? La información la teníamos hasta Pedro, hasta por aquí, de modo que cuando abrimos el formulario, la función UF vino y buscó la última fila, perdón, la última fila de esta hoja y encontró que era la 5, pero como le sumó uno, entonces nos dijo, ah, ok, voy a guardar el registro en la fila número 6. Por eso fue que a María la guardó en la fila número 6. Luego, cuando a María Lara le agregamos el valor de Lugo, ¿verdad? Recuerda que una vez que guardamos el valor Lara de María, la primera vez que guardamos, se desmarcó el check, entonces ese dato ya existía en la fila número 6 porque ya se había guardado. Cuando nosotros le agregamos Lugo a su nombre, ¿verdad? Que lo modificamos, entonces cuando esa parte sucedió y que nosotros le dimos al botón guardar, ya no entró en esta parte de acá, ahora entró acá porque el check nuevo ya no era verdadero, sino ya estaba desmarcado. Entonces entró acá y lo que hizo fue que fue a buscar el correo electrónico en la hoja contactos, en la columna B, y encontró que el correo electrónico de María estaba en la fila número 6 y sobre esa fila fue y actualizó cada uno de los valores, que en este caso nada más habíamos cambiado el nombre, le habíamos agregado Lugo, por eso fue que ya no nos agregó otra fila. Ahora ya no agregó una fila nueva, sino que buscó el correo electrónico, lo encontró que estaba en la fila 6 y sobre la fila 6 vino y hizo las modificaciones o cambió lo que tenía que cambiar. Entonces, así es como funciona o así es como se asigna el número de fila, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a ir a guardar la información. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra hoja, ya tenemos el valor de nuestra fila. Ahora falta, dice, procedemos a guardar los datos en la hoja. Ejemplo 1. Sin guardar el resultado no podemos tomar una decisión o saber qué ocurrió. ¿Esto qué se refiere? De que yo puedo mandar llamar a la función G. Aquí la tengo, mira. Esta función G que tengo por acá, cuando yo le hago un espacio, me pide los argumentos. Recuerda que H, el pH es la hoja y la hoja la tenemos guardada en la variable H. Luego, el PC que cuando estábamos revisando el desarrollo de la UDF, recuerda que eran las columnas separadas por la barra larga. Aquí la tengo, mira, la columna A, la columna B, la columna C, D y E. Recuerda que nuestra hoja contactos llega hasta la columna E. Cada una de las columnas está separada por la barra larga, ¿verdad? Que tenemos por acá. Si te fijas, no necesitamos ponerlos después de la E, ¿ok? Únicamente entre medio de cada una de las columnas. De modo que si la E es la última, ya no tenemos que indicarle la barra larga. Y después de que ya tenemos nuestras columnas, el siguiente parámetro o el siguiente argumento, perdón, dijimos que eran los valores y los valores los vamos a ir indicando aquí, el que le corresponda a cada una de las columnas. En este caso, nombre le corresponde a la columna A, correo electrónico le corresponde a la columna B, fecha de nacimiento le corresponde, perdón, a la columna C, edad a la columna D y sexo le corresponde a la columna E. Entonces, como puedes ver aquí, en una cadena de texto separados por la barra larga, tengo cada una de las columnas. El siguiente argumento, que son los valores para cada uno, ve cómo también están separados por una barra larga, pero existe aquí una diferencia en base a las columnas, porque como estamos recabando la información de nuestro formulario, pues le estamos indicando que nombre viene del campo o del cuadro de texto que se llama nombre, ¿verdad? Aquí lo tengo, nombre, correo E. Recuerda que tengo solamente un punto y el nombre del campo o el nombre del control, porque mi hace referencia al formulario contactos, ¿ok? Si yo no tuviera acá mi, si no tuviera un bloque de WIT, tendría que poner entonces el nombre del formulario y el nombre del control. Tengo nombre, tengo que concatenar acá, ¿verdad? Un texto adicional con la barra larga y luego volver a concatenar ahora con el otro valor, en este caso el campo del correo electrónico, luego concateno de nueva cuenta con la barra y así sucesivamente para cada uno de los campos. Recuerda que al final, en este caso el sexo, ¿verdad? Pues después de sexo no voy a poner la barra porque es el valor que va a corresponder a la columna número E, pues que es la última y ya no debe de llevar la barra. Entonces, yo puedo ejecutarlo de esta manera
y si se guarda, se va a guardar, y si ocurre un error, me va a mostrar el error, pero si se guarda, no voy a saber qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esa parte para que veamos cómo es que funciona. ¿Ok? Ya vimos el ejemplo que nos decía que el registro se guardó y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjate, voy a comentar aquí la otra llamada, esta llamada que tengo por acá, y vamos a hacer un ejemplo ahora con esta llamada para que veas cuál va a ser la diferencia. Voy a ir de nueva cuenta al formulario y voy a agregar otro nombre, le voy a poner aquí Luis. Le voy a poner luis@empresa.com. Voy a ponerle 45 del 90. Le voy a poner edad 33 y le voy a poner sexo masculino. Mira que nuevo contacto, el check está marcado, quiere decir que es nuevo, entonces va a venir a buscar la última fila, va a encontrar que es la fila 6, le va a sumar uno, entonces me va a guardar los datos en la fila 7. Columna A, nombre, columna B, correo electrónico, columna C, fecha de nacimiento, columna D, edad y columna E, el sexo. ¿De acuerdo? Entonces, le doy guardar y me dice los datos fueron guardados exitosamente. Ya me guardó por ahí a Luis, ¿verdad? Le voy a dar OK. Ya tengo por ahí el dato. Y si yo ahora le pongo Luis y le pongo, no sé, por acá Castro y guardo, pues me lo va a guardar, me lo va a modificar y ahí lo tengo ya. ¿OK? Perfecto. Vamos a ir a el formulario porque quiero ver algo. Eh, mm, 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 mm. Ok, me ha faltado, me he brincado algo por acá. Cuando yo comenté la parte acá de esta llamada que tengo marcada aquí, en realidad todo esto va en conjunto con esto, de modo que yo tuve que haber comentado también todo esto y ahorita te voy a decir por qué. Nada más dame un segundo, voy a comentar toda esta parte. Porque todo esto me va a servir cuando yo guardo el resultado en una variable, como es el caso este que tengo por acá. Pero en este caso, como dijimos que no lo estaba guardando, simplemente mandé llamar a la función y esa era la parte que te quería mostrar. Y vamos a ir de nueva cuenta a guardar otro y vamos a ponerle acá a, a Marina. Vamos a ponerle marina@empresa.com. Vamos a poner que es del 2/3 del 2003. Tiene 20 años y vamos a ponerle que es femenino. Mira que es un nuevo registro, nuevo contacto. Le voy a dar al botón guardar, por lo tanto me lo debería de guardar en la fila número 8. Me lo guardó en la fila 8, pero mira que ahora no me dijo qué fue lo que ocurrió. No me dijo que se había guardado, no me dijo absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no lo, si yo mando llamar a la función o si yo simplemente mando llamar a la función y no guardo el resultado, no tengo manera de saber qué fue lo que pasó. Y te voy a poner otro ejemplo. Voy a venir por acá y en lugar de contactos voy a poner contactos con 2S y voy a volver a ejecutar simplemente el mismo formulario. Voy a poner por acá ah, Patty, le voy a poner patty@1.com para que sea más rápido. Fecha de nacimiento, le voy a poner 8/10 del 2005. Le voy a poner acá 18 y voy a poner femenino. Y voy a guardar. Y mira cómo no me dice absolutamente nada. O sea, le doy guardar y no me pasa absolutamente nada. No me guarda la información, obviamente porque la hoja contactos con doble S no existe, pero no me dice absolutamente nada. Y eso no me sirve porque el funcionamiento entonces estaría incorrecto. Mi función de esa manera no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ok, lo que yo tenía que hacer acá es que, por ejemplo, la hoja contactos con doble S, ¿verdad? Como no existe, pues yo simplemente mandé llamar a la función, pero no me dice absolutamente nada. Recordemos que cuando me retornaba un valor de -4, ¿verdad? Significaba que la hoja no existe. Mira, voy a desmarcar
el MSG Box que me va a retornar, pues mira, en realidad me va a retornar R, pero R como no lo estoy utilizando, ¿verdad? No lo estoy utilizando porque es la parte de acá. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a comentar ahora el que estábamos usando ahorita y voy a quitarle el comentario a R, pero voy a seguir dejando sin ocupar toda esta parte de por acá para que veamos únicamente lo que me va a decir cuando yo le dé clic en guardar. Mira cómo ahora me manda el mensaje de -4. -4 se refiere, dijimos, a que la hoja no existe. Entonces, si yo no guardo el resultado de lo que la función me retorna, no puedo saber o no puedo evaluar qué es lo que está pasando. Por eso es que acá, en esta parte de acá, yo tenía comentado esto por acá, porque lo había dejado así para ponerte el ejemplo, y había dejado esta parte comentado porque en realidad no ocupo tener el mensaje acá, pero sí necesito tener toda esta información aquí. ¿Para qué? Porque aquí estoy evaluando ya en R, que es del tipo variant que tengo por acá, del mismo tipo que es mi UDFG, ¿verdad? Estoy guardando el resultado. Aquí se manda a llamar la función y el resultado se ejecuta, se va a guardar. Si los datos están correctos, se van a guardar y todo lo demás. Pero adicional a ello, yo voy a guardar el resultado acá. Y una vez que lo tengo guardado, pues puedo evaluar, ¿verdad? Y puedo ver si R es igual a -4, entonces voy a mandar un mensaje de que la hoja, el nombre de la hoja no existe. Si el resultado es -3, pues los parámetros PC y PV deben contener valores. Si la cantidad de elementos de los parámetros PC y PV no son iguales, me va a retornar un valor de -2. En caso de que no sea ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que si el check estaba marcado, eh, le voy a decir que los datos fueron guardados exitosamente, ¿verdad? Y si los datos, si el check no estaba marcado, aquí le voy a decir que los datos fueron actualizados. Recuerda que una vez que ya están guardados, ¿verdad? Pasa a ser un dato existente y ahora va a ser actualizado. Entonces, esta es la diferencia de que nosotros guardemos primero, o sea, se va a ejecutar, se va a llevar a cabo toda la tarea que tiene que hacer de guardar los datos, validar y todo lo demás. Pero ya una vez que se ejecuta, se va a guardar el resultado aquí en R. Entonces ya puedo yo evaluar y puedo revisar. Si se me retornó un valor de -4, entonces me va a decir que la hoja no existe. Si se me retorna un valor de -3, me va a decir cualquiera de los errores. Pero si yo no guardo ese valor, pues no puedo saber, ¿verdad? ¿Qué valor tiene G? Entonces me va a pasar lo que me pasaba ahorita, que le daba clic y no hacía absolutamente nada, ni me daba mensaje, ni me guardaba la información. Entonces ahora, si yo le doy clic en guardar, mira cómo ahora me dice la hoja contactos con doble S no existe, favor de validar. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que cuando mandemos llamar a la UDF, lo hagamos, ¿verdad? Guardando la información para que de esa manera nosotros podamos validar su información que nos está retornando el valor o el resultado final de esa función y en base a eso, pues nosotros saber qué fue lo que pasó con nuestra información. Si no se guardó, pues bueno, quiere decir que algo ocurrió. Ahora, una de las cosas por las cuales les he asignado un valor a cada una de las funciones, o mejor dicho, hago uso de esa particularidad que tienen las funciones, porque es que para mí, lo ideal sería que la hoja contacto no estuviera visible. Si estoy utilizando un formulario, no tengo por qué tener visible la hoja contactos. La hoja contactos a lo mejor me debería de servir para extraer información de ella. Nunca la debería de tener visible o poder yo gestionarla directamente porque puedo estropear los datos o qué sé yo. Entonces, ahorita la tengo aquí porque estábamos viendo, pero lo ideal sería que la hoja estuviera oculta, ¿verdad? Y que yo solamente trabajara en el formulario y de esa manera, cuando yo esté trabajando a través de solamente el formulario, pues no necesito ver si la información se guardó en la siguiente fila o no se guardó en la siguiente fila. Con el hecho de que el formulario, al hacerle clic en guardar, me retorne un mensaje que me diga los datos fueron guardados exitosamente, ya voy a saber que se guardó. Los datos fueron modificados exitosamente, voy a saber que acabo de modificar un registro y no necesariamente tengo que ver la hoja, ¿verdad? Para saber si se guardó o no se guardó la información. Pues bueno, eso es la parte de la función G, como puedes ver, es una función que realmente debe de ser un favorito, debe de ser una infaltable, una imperdible, una joya, diría yo, porque a pesar de que es una función que su nombre solamente es una letra,
¿verdad? Pues no tiene nada que ver con la capacidad y con lo mucho que te puede ayudar. Espero y de verdad espero que el uso de esta UDF te ayude mucho en tus proyectos. Repasa la parte del ciclo si quieres aprender bien cómo funciona y la lógica y todo lo demás. Eh, pero yo creo y estoy completamente seguro que lo que más importa de esta UDF es que aprendas a manejar esta parte. El mandarla a llamar, el pasarle la información de manera correcta y el validar esta parte. Esta parte de aquí es fundamental porque esta parte es la que nos va a dar el resultado final. Va a ser ahora sí que el, el cómo llegar a la meta con el uso de esta función. ¿Por qué? Porque una vez que la ejecutas y una vez que conoces el resultado, pues ya vas a saber qué mensaje mandarle al usuario. Si la hoja no existe, si la hoja existe, si no se capturaron los valores de manera correcta, qué sé yo. Entonces, mira, vamos a ir rápido a modificar la hoja contacto. Ya vimos que cuando la hoja está incorrecta, pues me marca que la hoja no existe. Ahora, si yo voy y voy a quitar la columna E, únicamente voy a quitar la columna E y voy a venir acá y voy a tener que capturar otra información. Vamos a ponerle, dijimos, Patty y le vamos a poner patty@1.com, 3/14 del 2005. Tiene 18 y es mujer. Le quitamos una columna, ¿verdad? Si yo le doy guardar, mira ahora cómo me marca otro error. La cantidad de elementos de los parámetros PC y PB no son iguales. Ahora, estos errores no van a ser del usuario, ¿ok? Porque no tiene nada que ver la información que estás capturando. Esta información, este error va a ser... Pues es importante que pruebes cuando estés implementando el uso de esta función, porque aquí te vas a dar cuenta que este error es un error de programación de cuando tú implementaste la UDF, ¿verdad? No habla de que faltó capturar información, habla de que la cantidad de elementos no son iguales y pues obviamente tú la cantidad de elementos tú los estás obteniendo, en este caso del formulario, y le estás indicando, cuando mandas llamar a la UDF, le estás indicando qué columnas, en qué columnas vas a guardar y qué valores estás enviando. Entonces, este no es un error de que me haga falta capturar información. Como puedes ver, la información está capturada completamente, pero en la programación está mal. Ahí es la parte que debemos de tener cuidado también. Entonces, aquí me faltó la columna E. Entonces voy a poner la columna E. Pero ahora voy a quitar, mira, voy a quitar el sexo y me va a decir el mismo error, pero, o sea, el error va a ser el mismo, me va a decir la cantidad de elementos de los parámetros PC y PB no son iguales, pero tú tendrías que revisar entonces y ver que tengas la misma cantidad de elementos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Claro, deben de estar debidamente delimitadas con la barra larga para poder saber que cada uno es un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos esas dos, pues ya no nos va a retornar error -4 ni nos va a retornar error -2, ¿verdad? Ahora, el -2 me dice que deben de contener valores, perdón, el -3. Si yo tuviera, por ejemplo, no sé, en cualquiera de las columnas, voy a dejar esta parte así, únicamente con dos comillas simples, no voy a indicarle las columnas, me va a retornar otro error, me dice los parámetros PC y PV deben de contener valores. Entonces, esto es error, como decía, es error de la implementación de la UDF. No es error de que falte información por parte del usuario cuando ya está trabajando en el formulario, ¿ok? Es información que tú estás omitiendo aquí a la hora de implementar la UDF. Es error de implementación de la UDF. Entonces, ya tenemos el error -4, el error -3, el error -2, ¿verdad? Y fuera de ello, pues la información se va a guardar sin ningún problema. Si el dato es un texto, si es una fecha, si es un numérico, pues la función va a hacer lo propio con ella y se va a encargar de guardar la información de manera correcta. Pues espero, ¿verdad? Ahora sí creo que ya quedó todo debidamente explicado. eh, en nuestro caso, con nuestro formulario.
Ya tenemos ahí la información, vamos simplemente para guardar y ya tenemos ahí la información en la siguiente fila disponible. ¿Ok? Otra cosa, otra particularidad en este ejemplo en específico es que una vez que se guarda un registro, el correo electrónico ya no puede ser modificado. Te digo por qué, porque dijimos que iba a ser un valor, ¿verdad? Que debe ser único, es el valor por el cual vamos a encontrar el registro que queremos modificar. Cuando lo querramos modificar, por lo tanto, pues no podemos permitir que ese valor se pueda modificar. Tú tendrás a bien poner otro valor, otro campo, otra columna que sea valor único, un ID, qué sé yo. En este caso en específico es el correo electrónico. Muy bien, entonces creo que terminamos aquí con nuestra función G. Espero que la puedas implementar. Espero que te haya logrado transmitir desde la intimidad del código, cómo lo desarrollé, cómo es que funciona, qué pasa si no pongo esto, qué pasa si no pongo lo otro. Pero sobre todas las cosas, como decía, el que te haya logrado transmitir la parte del uso y la implementación de la UDF, eso es lo que realmente le va a dar valor a esta clase, es lo que le va a dar valor a esta masterclass, el que logre transmitirte el uso y la implementación de cada una de las UDF para que realmente puedas aprovecharla en tus aplicaciones, para que realmente le puedas sacar provecho a esta masterclass y que le puedas sacar provecho a esta UDF, la función G. Te veo en la siguiente.